Permítanos un momento. Acompáñenos con un buen aroma de café para ingresar al mundo de la crítica. El café provoca un impacto en nosotros, estimula el pensamiento. Y la radio nos abre los ojos de la mente. El colectivo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioyentes. Estamos en el programa de Cafeína asociado a Ecuador Inmediato. En la tarde de hoy vamos a trabajar varios temas, básicamente tres. El primero, que es en nuestro segmento al que llamamos Café de Altura, va a tratar sobre las circunstancias que rodearon a la ejecución de la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. El segundo segmento del programa se referirá a las primeras medidas que está tomando el gobierno estadounidense presidido por Trump, básicamente al hecho de la construcción del muro, la relación con México, las consecuencias sobre América Latina. Y el tercer segmento, que lo llamamos el Gran Elector, nos permitirá conversar sobre cuál es el desarrollo del proceso electoral actual, el debate que se desarrolló esta semana, la marcha de las distintas candidaturas, la evaluación que se hace de este proceso que cada vez se vuelve más corto porque están cercanas las fechas de las elecciones. Contaremos esta tarde, para empezar el programa, con el doctor Ramón Torres, experto en relaciones internacionales, con nuestro colaborador Hernán Reyes, que es un sociólogo político muy reconocido en el país, e intentaré moderar las intervenciones de los miembros de la mesa, yo que me llamo Adrián Bonilla. Entonces, quisiera agradecer, por supuesto, a la hospitalidad de Ecuador Inmediato, a las personas que nos escuchan por la radio digital de esta plataforma de información, y comenzamos sin más el programa. A propósito de la CELAC, se realizó en esta semana en República Dominicana la quinta cumbre de la organización y tuvimos una declaración política. Sin embargo, el hecho que habría marcado el desarrollo de la cumbre es la muy limitada asistencia de jefes de Estado a esta reunión. Básicamente las economías más grandes de la región, México, Brasil, Argentina, no fueron, pero también muchos presidentes de países, bueno, todos son importantes, pero de países significativos. Estamos atravesando por un momento distinto en la CELAC y en las intenciones de diálogo político latinoamericano. Entonces comenzaríamos contigo, Ramón. ¿Cómo miraste la cumbre? ¿Cuáles crees que fueron los aspectos más destacados? ¿Cómo explicar la ausencia de los jefes de Estado? Creo, Adrián, como tú mencionas en la introducción a este programa de Cafeína en Ecuador Inmediato, esta quinta cumbre de la CELAC hace parte de un proceso, del caminar en un proceso de la integración latinoamericana, que sin embargo evidencia algunos de los límites que hoy los procesos de integración enfrentan, no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo. Creo que es conveniente recordar que el propósito de diálogo político, cuya plataforma se expresa en la Constitución de la CELAC, surge en marzo del 2008 en Santo Domingo y tiene una continuidad importante donde nace la CELAC en Caracas en diciembre del 2011. En enero del 2014 se consolida como espacio de diálogo político dentro de la región y de América Latina en La Habana y logra marcar una identidad de origen y tal vez de destino de la CELAC al concebir al territorio de América Latina y del Caribe como una zona de paz. Esta característica, adicionalmente, tiene continuidad e impacto
cuando el Ecuador en el 2016, en la mitad del mundo, asume la presidencia pro tempore de la CELAC. Esta característica entonces señala lo positivo, lo bueno, lo necesario del proceso de construcción de un espacio de diálogo político, de visión compartida respecto de la región del continente latinoamericano y caribeño en la búsqueda de una identidad. Sin embargo, en esta cumbre, en esta última cumbre, se evidencian ciertos límites que el proceso integrador padece. Y estos límites implican una lectura que a mi criterio debe darse para reintegrar los procesos de integración. Y con esto afirmo la imperiosa necesidad de repensar si la CELAC puede concebirse exclusivamente como un diálogo político entre iguales o es el espacio necesario donde la unidad en la diversidad, conforme consta o reza su documento constitutivo, la pluralidad que caracteriza la región latinoamericana y caribeña en este momento, debe dar paso a una visión no ideológica ni política, sino que recupere todas las capacidades que la suma de diversidades implican en la región latinoamericana. Y en ese sentido se evidencia que ya no basta solamente un espacio de diálogo político o una alianza solamente ideológica o una convergencia entre países latinoamericanos. Creo que repensar, resignificar, reintegrar el proceso integrador requiere una mirada más contemporánea, porque es evidente que las características de los liderazgos desintegradores que en este momento existen en la Unión Europea, como el Brexit o la posición de Trump al, en una semana, desmontar todo el aparataje, todos los tratados de libre comercio y afectar de modo directo las relaciones de los Estados Unidos de Norteamérica con Latinoamérica, marca un nuevo momento, un giro, una transición, un punto de inflexión donde los temas políticos, los temas de comercio, los temas de cooperación deben ser repensados. Del consenso de Washington, entonces, que marcó una línea de las derechas en América Latina, debemos pasar a un nuevo momento de consenso nuestro americano. Y ese nuevo momento exige repensar la integración, no solamente como una voluntad retórica de unidad, porque la integración ha tenido un superávit de retórica y un déficit de pragmatismo. En ese sentido, entonces, es momento para repensar nuevos mecanismos, nuevos flujos, nuevas posibilidades de tratar las diferencias y encontrar un sentido de identidad nuestra latinoamericana y caribeña que no tiene que ver solamente con una política, sino tiene que ver con condiciones del comercio, que tienen que ver con nuevos flujos de cooperación, con un nuevo momento de inserción estratégica de la región en el mundo y de relaciones con un mundo que está cambiando. Si Trump es la expresión renovada de un capitalismo que es capaz de transmutarse y de volver a existir negando las condiciones de la globalización y de la deslocalización, América Latina debe leer adecuadamente las amenazas y posibles oportunidades que el nuevo cambio de la relación geopolítica y geoestratégica tenemos respecto de Norteamérica, respecto de Asia, Pacífico, respecto de lo que significa Europa. En ese sentido, resignificar, reintegrar la integración latinoamericana no puede provenir de una mirada cantonal, de una mirada provinciana, sino de una mirada regional y global. Muchas gracias, Ramón. En las circunstancias actuales nos encontramos entonces ante una CELAC que tiene que probablemente repensarse. ¿Cómo mirar la CELAC desde la perspectiva del Ecuador? Nos acompaña Hernán Reyes. Gracias, Adrián. Buenas tardes a todos los escuchas de Ecuador Inmediato. Estamos acá con los compañeros del colectivo reflexionando sobre qué significará o cuál será el futuro de la CELAC y quizá de los procesos de integración a nivel mundial. Para un país como el Ecuador, dada su economía de escala, dadas sus debilidades estructurales como para relacionarse de manera aislada, digamos, con el resto de países,
Creo que el escenario que se cierne a nivel mundial va a vertirse, llamémosle así, sobre el país de una manera muy dura. Yo creo que el próximo gobierno va a tener que pensar muy seriamente en que las nuevas condiciones de integración, yo diría condiciones debilitadas, al menos de estos procesos de integración que han marcado el derrotero los últimos años, estoy hablando de la CELAC, estoy hablando de UNASUR, estoy hablando de la posibilidad de construir inclusive instituciones que puedan permitir robustecer la arquitectura financiera a nivel regional, me estoy refiriendo por ejemplo al Banco del Sur. Yo creo que van a verse fuertemente sacudidos por esta presencia emergente de una actitud, yo diría, autoritaria y de carácter bastante, casi me atrevería a decir, insolente con respecto a lo que han sido procesos que generan una cierta estabilidad a nivel del mundo, y me refiero precisamente a las posturas que ha tomado el gobierno norteamericano, encabezado ahora por Donald Trump. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo que hay necesidad de repensar la integración, pero me parece al mismo tiempo que no vamos a tener en los próximos meses claridad alguna para poder ver por dónde se mueven las aguas, para poder mirar qué tendencias están tomando, porque todo esto es una suerte de efecto en cascada. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo a nivel de gestos la Unión Europea diplomáticamente todavía ha rechazado lo que significa o lo que ellos han dado por significación una suerte de consejo indebido o impertinente dado por el presidente norteamericano. Yo creo que esta es una señal de que los elementos de tensión que se van a generar a nivel de los grandes conglomerados o potencias mundiales, que son finalmente quienes siguen teniendo la última palabra, y en esto yo quiero referirme que América Latina tampoco fue para el presidente Obama una prioridad nunca. Este es uno de los elementos que hay que también tomar en cuenta. Yo creo que efectivamente esas tensiones que se van a seguir desatando conforme vaya Estados Unidos, al parecer bajo la guía de Donald Trump, en este proceso de industrialización hacia adentro y de ruptura de lo que significan las tendencias de globalización inclusive, o como ha llamado Nancy Fraser, de globalización progresista, la globalización neoliberal progresista. Yo creo que efectivamente, dado el proceso de debilitamiento, dado los síntomas preocupantes como la ausencia de los países más potentes económicamente de América en la cumbre de la CELAC, de América digamos del sur y de otros países, creo que nos enfrentamos a un panorama muy serio, un panorama muy oscuro, y que finalmente va a tener que dar lugar a una serie de diagnósticos hechos por especialistas en el campo de las relaciones internacionales, no solamente a nivel de las relaciones financieras o de las relaciones comerciales, sino de la nueva geopolítica que finalmente va a irse imponiendo desde este nuevo giro que ha tomado la situación mundial. Muchas gracias, Hernán. De las dos intervenciones tal vez habría que reflexionar un poquito en cuáles son las explicaciones que nos llevaron a este momento en la CELAC. Ramón empezó ya a generar algunos antecedentes de la fundación de la CELAC, y creo que es bueno saber qué es lo que la CELAC es para la mayoría de gobiernos, qué es lo que varios de los gobiernos que hubiesen querido de ella, qué es lo que algunos de los gobiernos no quieren que sea la CELAC, para poder entender el momento en que nos encontramos, para poder entender esto también algo del contexto contemporáneo y de los antecedentes. La CELAC nace efectivamente como resultado de la última reunión del Grupo de Río, esta que se lleva a cabo a finales de la década pasada en República Dominicana, y en donde básicamente se trata el problema que en ese momento enfrentaba a Colombia y a Ecuador después del bombardeo del ejército colombiano de territorio ecuatoriano, en donde se encontraba un campamento guerrillero de las FARC. La CELAC nace como una continuación del Grupo del Río. El Grupo del Río estuvo constituido hasta su conversión en CELAC por 23 países. Ya la mayor parte de los que ahora son integrantes de la CELAC integraban el Grupo del Río. El Grupo del Río, de hecho, nace en la década de los 80
del siglo XX, como consecuencia de la iniciativa de varios gobiernos socialdemócratas de la época para tratar de tener una posición alejada de las dos superpotencias en el conflicto centroamericano. Se llamó primero Grupo de Contadora, luego a este Grupo de Contadora se le fueron sumando varios países, del Ecuador por ejemplo con Jaime Roldós, que constituyeron un grupo de apoyo a Contadora. Este grupo de apoyo a Contadora devino en el Grupo de Río. Y finalmente el Grupo de Río decidió convertirse en CELAC y llamar al resto de países, aquellos que todavía no lo integraban, que eran básicamente pequeños países del Caribe angloparlante, para que lleguen a la CELAC. Formalmente la iniciativa provino de un gobierno de centro derecha, del gobierno mexicano, ¿sí? De ese entonces, del PAN, del gobierno de Ernesto Zedillo, creo que era, que lo propuso formalmente. Fue inmediatamente apoyado por dos gobiernos sudamericanos posicionados hacia la izquierda, en ese entonces uno muy radical, que era el de Venezuela, y otro que era de izquierda, con una retórica un poco menos radical, muy aceptable para todos en ese entonces, que era el gobierno de Lula. Entonces, habiendo sido propuesto por México, la segunda economía y el segundo país en población de América Latina, respaldado por Brasil, la primera economía, el país con más población de América Latina, secundado por Venezuela e inmediatamente por varios otros de los países que tenían gobiernos progresistas, se convirtió en una realidad. ¿Qué se quiso del Grupo de Río? Efectivamente, de la CELAC, efectivamente, continuar con el trabajo del Grupo de Río, pero mirando en la posibilidad de profundizarlo hacia el futuro. El Grupo de Río era lo que la CELAC dice que es de sí misma en el estatuto ahora, ¿sí? Un espacio de diálogo político. Muy importante porque se empezaron a solucionar problemas y porque efectivamente era después de la Guerra Fría y durante la Guerra Fría que se creó un espacio de convergencia de América Latina sin los Estados Unidos, sin la Unión Soviética, sin las grandes potencias, que incluía a Cuba. Porque el otro escenario, el de la OEA, siempre fue incompleto, sigue siendo incompleto, básicamente por el enorme simbolismo de la ausencia de Cuba. De ahí que varios de los países de la CELAC hayan querido proponer, o lo hayan propuesto, lo hayan explicitado, la idea de en algún momento pensar que la CELAC pudiese convertirse en un reemplazo de la OEA. Esa fue, por ejemplo, la posición, o sigue siendo la posición del gobierno ecuatoriano, pero no es una posición compartida por todos. Como es un mecanismo de diálogo político y no es un organismo internacional con capacidad de tomar decisiones que obliguen a sus miembros, ¿sí? Son compromisos de carácter político, pero no son vinculantes, como nos diría algún abogado. La CELAC, para tomar decisiones que permitan que los países se comprometan, tiene que tener el consenso, que en otras palabras es la unanimidad de todos sus miembros. Pero son 33 países. Son países gigantescos como Brasil, países chiquiticos como Antigua, ¿sí? Países industrializados como México, países agrarios como Bolivia, países que tienen acuerdos de libre comercio y que ven en el aperturismo su modelo de desarrollo, como por ejemplo los de la Alianza del Pacífico, países que tienen economías protegidas, como por ejemplo los países de Mercosur. Entonces, la CELAC es un espacio extremadamente diverso. Los consensos son difíciles en los temas más importantes. Son fáciles en algunos temas, los temas de desarrollo, como por ejemplo los que se admitieron para la plataforma de la CELAC en Costa Rica y en Quito, pero son difíciles para los temas políticos. La CELAC, habiendo tanta diversidad, por ejemplo, no podría procesar un conflicto político, social y económico como el venezolano, porque no hay consenso, no habría unanimidad. Entonces esas eran como las limitaciones de la CELAC. En el momento actual, lo que nosotros tenemos es la expresión de esas divergencias que de alguna manera se ha manifestado en esta actitud parecida a una huelga de brazos caídos de los países cuyos jefes de Estado no asistieron. Se expresó durante todo el año pasado porque no hubo acuerdo en
trasladar la presidencia pro tempore a uno de los países que se había candidatizado. La CELAC no tiene una oficina, funciona alrededor de una presidencia pro tempore que es anual, que rota todos los años, y un cuarteto de países que la dirigen, constituida por uno del Caribe y 3 latinoamericanos. El que hospedó la cumbre, el que va a hospedar la siguiente cumbre y el que hospedará la próxima. Bueno, no hubo consenso en entregar esa presidencia pro tempore a Bolivia, que se había propuesto, y a Honduras, que se había propuesto también para, de alguna manera, bloquear la elección de Bolivia. Y muy tarde este año finalmente se logra tener un consenso para entregarla a El Salvador, pero fue un año de profundas discusiones que reflejaban de alguna manera la insatisfacción de la mayoría de miembros. Yo creería que este es un momento en que hay que hacer una evaluación de ese mecanismo de diálogo político, y coincido con Ramón que habría que evaluar y mirar si es que es necesario ir a la conversión de este mecanismo de diálogo político en un organismo internacional con capacidades limitadas de ejecución, porque no le van a dar muchas, pero ir un poquito más allá del diálogo político y enlazar otros temas, básicamente los temas económicos. La experiencia de CELAC, desde mi perspectiva, y la de UNASUR también, nos han demostrado que el consenso político, el diálogo político no basta, que eso no es integración. Integración hay cuando las sociedades se funden y cuando los países ceden soberanía a una instancia supranacional que obliga al cumplimiento de los compromisos. No sé cómo lo ves tú, Ramón. Efectivamente, Adrián, los antecedentes históricos e importantes que das de la CELAC son claves. Y la diferencia para nuestros oyentes es importante. La CELAC no es un organismo del proceso de integración latinoamericano y caribeño. Es una instancia de diálogo político, esencial para contribuir al proceso de integración latinoamericana y caribeña, y fundamentalmente para dar a la región una capacidad de diálogo y de miradas convergentes hacia intereses compartidos regionales. Creo que en ese sentido la CELAC ha contribuido de manera definitiva para lograr tener elementos de cohesión e identitarios sobre la región latinoamericana. Ha servido mucho como instancia de diálogo político. Sus contribuciones respecto de los procesos de paz, de mantenimiento de la democracia, de considerar a América Latina como una zona de paz y no de guerra, constituye un legado de fundamental importancia que hay que mantenerlo. En ese sentido, instancias como la CELAC para el diálogo político son fundamentales, pero no exactamente como tú lo dices. No basta solamente con el diálogo político, porque si pensamos, aquel órgano de integración latinoamericano más antiguo que existe es la Comunidad Andina de Naciones. Ese es un organismo de integración, pero pensado a imagen y semejanza de un viejo concepto del capital y del capitalismo a nivel regional, que pensó una integración fundamentalmente arancelaria, paraarancelaria y en relación con los aspectos solamente o fundamentalmente de comercio. Por eso es que Lacan también atraviesa una crisis. Y si pensamos el tema de Mercosur o de UNASUR, que son organismos de integración o instancias de integración de ciertos grupos de países a nivel regional, es momento de una mirada más integral. Requerimos una mirada que encuentre los sistemas y los subsistemas de integración desde una mirada más convergente, pero que también esa visión sobre asimetría y diversidad política e ideológica pueda tener una comprensión adecuada respecto de las distintas formas de economía, de las distintas posibilidades de inserción estratégica en los mercados internacionales. De lo contrario, no aprovechar las ventajas que como región tenemos en este momento de la crisis del libre mercado y de las condiciones de recesión y proteccionismo que la economía norteamericana formula, ya no solamente como señal, querido Hernán, sino los primeros actos del gobierno de Trump desmantelan el régimen de libre comercio, no solamente en relación con Europa, sino en relación con México, el Canadá
y el TTP. Entonces, en ese sentido, asistimos a un nuevo momento en la historia de la integración global y debemos tener una mirada nueva sobre el proceso de integración latinoamericana. Cerramos aquí el segmento y vamos a comenzar luego de una pausa el siguiente con Hernán Reyes, a quien le vamos a pedir que reflexione sobre justamente la CELAC, para empezar el segmento de Trump, la CELAC en época de Trump. Ya volvemos con Efecto Cafeína. Mientras tanto, dese un sorbito de café digital con su reflexión oportuna. Síganos, escríbanos a nuestras redes sociales. En Twitter, @CafeínaEcuador y en Facebook, cafeína.tv.